la parashat anterior termina en el capítulo 25, versículo 19. Este fue el último versículo de la parashat anterior. Y interesante que en este versículo, en esos dos últimos versículos 17 y 18, que traducido al español, estos fueron los años de la vida de Ismael. 137 años. Murió y fue reunido a su pueblo. Sus descendientes habitaron desde Havila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, según se va a Siria, en dirección de Siria. Ahí el final del versículo dice, Alpinei kol ehav nafal. Resulta que nuestras traducciones tratan de ser leales no solo a la letra, a la palabra en hebreo. Cuando dice, se establecieron los descendientes de Ismael, se establecieron. Y otras versiones dice, acamparon allí frente a todos sus parientes. La palabra que traduce acá, parientes, en hebreo es ahiv, sus hermanos. Y la palabra que traduce es, se establecieron o acamparon, dice nafal. Ahora, el verbo nafal, pase otra así. El verbo es leit nafel, ¿no? Es leit nafel, ¿no? Que es caerse. Es un verbo muy popular en el idioma hebreo actual, que si yo suelto eso se va a caer, eso nofel. Entonces dice, la descendencia de Ismael nafal cayó delante, allí frente a sus parientes, a sus hermanos. Nosotros sabemos que Ismael, hijo de Abraham, y luego vino Isaac, hijo de Abraham con Sará. Entonces ve que ahí termina la parashat anterior, Hayei Sará, con dos hermanos hijos del mismo padre, solo que uno cayó frente al otro. La descendencia del uno cae frente al otro. Hay más de un nivel de interpretación bíblica. En cierto sentido, pues, estoy de acuerdo con los traductores que ellos tendrían que ser leales al principio de interpretación, que si leemos todo el contexto de estos versículos 17 y 18, realmente lo que Moshe Rabbeinu estaba escribiendo, dictado por Hashem, acerca de Ismael y de Isaac, no era de que la descendencia de Ismael se había caído como eso pudiera haber caído de mi mano, sino que se habían establecido allí. Parece ser que se habían establecido, porque la descendencia de un hombre no es que cae como cae cualquier objeto, pero en cierto sentido profético es cuando la descendencia de Ismael cae delante de sus hermanos, que Hashem honra al pueblo de Israel. Hoy día nosotros estamos cercados de 300 millones de la descendencia de Ismael. Nos llamamos allá a título de broma, primo, aunque en realidad
En realidad, primo y hermano en la Torá son más o menos las mismas cosas, son parientes. Y todos ellos saben, ellos se glorían de ser hijos de Abraham. Y nosotros nos alegramos de ser hijos de Abraham también. Pero Hashem no le confió a la descendencia esta los pactos, sino confió a la descendencia de Abraham, de Jacob, de Isaac, ¿no? Entonces, termina con 2 hermanos y empieza la Parashat Toldot con otros 2 hermanos también, con una mujer que está casada, se cree con las informaciones que contiene la Torah oral, que Isaac tenía unos 60 años cuando Rivka le dio a luz hijos, y ella tenía solamente unos 23 años, ¿no? Pero era casado y no tenía hijos. Y empieza, y rogó Isaac al Eterno junto a su esposa, ¿no? Es decir, que Isaac imploró a Hashem junto a su esposa por hijos. Y Hashem le concedió, y Rivka concibió, y concebió su mujer Rivka. Empezando desde una forma muy superficial nuestra parashá, vemos cómo el marido se pone a orar por su mujer y, según esta traducción, junto con su mujer por descendencia, y Hashem le hace concebir, y ella se ve encinta muy feliz hasta que descubre que se patalea ahí dentro. Ella no puede entender y va donde Hashem y dice: ¿qué pasa? ¿Qué está ahí? Hashem le revela: 2 naciones está ahí dentro de tu vientre. Otra vez aparecen 2 hermanos, termina con 2 hermanos, una parashá, y empieza la otra parashá con 2 hermanos. Impresionante. Y casi todos, cuando leemos la historia, leemos los textos bíblicos de la parashá y vemos cómo la madre comienza, terminé aquí la lectura de los versículos, y dice: pero Rivka amaba a Jacob. No dice que Jacob hacía algo porque ella lo amara, sino que lo amaba por lo que él era. Pero en caso de Isaac, amaba a Esaú por lo que él hacía. O sea, porque él salía a cazar y traía una buena comida y ganó el cariño del padre por lo que hacía. En cuanto Jacob fue amado por su madre por lo que él era, no dice que él hacía alguna cosa especial para que ella lo amara, sino que lo amó por lo que ella era. Y ahí aparecen los 2 hermanos de nuevo. Uno Esaú, otro Jacob. Y el uno es padre de los edomitas, quienes a su vez, sin duda alguna, la historia lo confirma, es el padre del pueblo romano, que a su vez es el responsable por la confusión religiosa de los días de hoy. Y los 2 son hermanos. Esa es la cosa más impresionante, porque ¿dónde es la cuna del cristianismo? No es en Israel. ¿Quién es el Mesías del cristiano? No era él judío. Hay un montón de confusión alrededor de todo eso, pero desde la perspectiva divina, los 2 son hermanos, pero el uno terminará sirviendo al otro, ¿no? Y el que nace después, el segundo, llega a ser el Señor. Cosa interesante. Todo ese
imperio religioso popular descendiente de Esav se va a doblegar delante de Jacob, que es Israel, ¿no? Tendrá que doblegar. Cuando Rivka hace todo la trama para que la bendición caiga sobre Jacob y no sobre Esav, ella no hace con maldad ni por desamor a Esav, sino porque Hashem ya le había revelado todo el plan. Ya le había dado todo. Ella estaba trabajando dentro de un plan de revelación que ella había recibido. Al punto que cuando Jacob se presenta delante de su padre para recibir la bendición, Jacob no trata de imitar la voz de Esav. Jacob llega como Jacob. Y el anciano dice, la mano es de Esav, pero la voz es de Jacob. O sea que el anciano descubre esto. Y la bendición del padre es tan importante que se dio toda aquella trama para caer, y lo que cayó sobre Jacob no pudo ser retirado. Tan importante, como que estoy saltando cosas, tan importante que si el vecino pronuncia algo mal contra su hijo, no lo afectará como si fuera el padre quien pronunciara. La voz del padre es muy importante cuando él abre la boca para bendecir los hijos. Yo estuve hospedado en la casa de una persona jaredí, y yo estaba muy preocupado cómo sería el trato conmigo, ¿no? Y cuando llegó en la cena del Shabbat pasado, él se dobló su rodilla y dijo, yo no tengo padre. El Abba aquí en esta mesa hoy es usted. Y hoy yo quiero recibir la bendición que los padres dan a los hijos. Y yo me sentí, bueno, parece que reconoce quiénes somos, ¿no es así? Reconoce. No había pasado muchos minutos de que me había hecho la pregunta. No quería tocar en el tema. Sabía quién soy y quién creo, pero no quería tocar el tema de discutir. Simplemente me dijo, usted, Abba, cree, dijo él, firmemente lo que usted hace, lo que usted está haciendo, sin duda alguna, sin lugar a duda. O sea, en esta corta conversación, yo le estaba diciendo, yo creo en Yeshua y no tengo la mínima duda de que Él es el Mesías. Ok. En otras palabras, aquí no hay negociación, no hay discusión. Es pérdida de tiempo querer hablar en contra de esta postura nuestra, ¿no? Entonces, simplemente se la tiene que aceptar, ¿no? Y no nos sentimos menos judíos, no debemos sentirnos menos, ¿no? Porque si así fuera, entonces tenía que sentirse también menos judío. Pedro, Mateo, toda esa gente tenía que sentirse menos judío, y ellos no se sintieron en ningún momento menos judíos. Hasta creo que los se sintieron más judíos después que creyeron en Yeshua. Es más fácil creer así. Entonces, vea que tenemos otra vez la repetición, dos pueblos. Uno, cabeza de los edomitas, otro cabeza del pueblo de Israel. Uno que llegaría a ser llamado Israel y otro que llegaría a ser llamado cristiano. Y todos los dos hermanos, ¿no? Lo único que falta es que se reconcilie.
Lo único que falta es que esas dos descendencias, porque ya los patriarcas, ¿no? Los patriarcas del cristianismo, el patriarca del cristianismo, en el caso Esav, y el patriarca del judaísmo, en ese caso Jacob, ¿no? Se reconcilien. Pero vea que la historia no termina aquí. Jacob se va de la casa porque Esav se pone muy enojado contra su hermano. Y después de muchos años, habiendo enriquecido ya, hemos de estudiar, regresa Jacob y se reconcilia con su hermano. Entonces, esto va a suceder. Eso no es solo una historia. Eso es profecía. Imagínense que a Moshe se le llamó profeta. Se nos ha dicho que no ha habido profeta más grande que Moshe. Y fue solo Moshe que trató de arreglar esto con el pueblo de Israel. Dice que Hashem va a levantar uno más grande todavía que yo entre vuestros hermanos. Y fue Yeshua. Pero Moshe fue llamado profeta, aunque Hashem le dictaba la Torah. Y estas cosas fue Moshe que escribió porque Hashem se lo dio. No lo inspiró, lo dio para que escribiera. Entonces, Moshe no solo estaba dando instrucciones, sino que estaba profetizando acerca de dos pueblos. Bueno, más adelante encontramos que hubo una gran hambre en la tierra. Estudiosos interpretan un versículo que dice que hubo una gran hambre y después dice, además de la primera hambruna. ¿De cuál primera hambruna que ha habido? La del tiempo de Abraham Avino, que Abraham Avino se va a Egipto. Hubo una gran hambre en la tierra. Entonces Isaac pues hace los maletines y vamos a hacer lo que hizo papá. Cuando hubo hambruna aquí, él se fue para Egipto. Cuando él termina de hacer los maletines y embarca en las cajuelas de los camellos, todas las maletas, Hashem le dice, no hagas esto, tú no vas a Egipto. Yo te sustentaré aquí en la tierra. O sea que, ¿qué podemos aprender además de esto? De que el Eterno es nuestro proveedor. Cualesquiera situaciones que se dé en el país en el que estemos viviendo, cualquiera que sea, nosotros estamos bajo los cuidados del Eterno. Cuando Abraham fue parar en Egipto, lo fue porque Hashem lo quiso, ¿no? Cuando Jacob fue a Egipto, por hijo de Isaac, fue parar en Egipto y encontró con su hijo Joseph allá, pues fue por providencia de Hashem, para cumplir un proyecto, un plan trazado ya. Pero Isaac fue el único de los tres patriarcas que Hashem dijo que no. Usted lo voy a sostener aquí, ¿no? Para dejar sentado que no hay límites para proveernos de Hashem, ¿no? Hambrunas pueden haber, pero no como para matarnos, ¿no es así? Las pruebas no vienen para matarnos. Las dificultades, las pruebas que usted y yo podemos pasar son para enseñarnos. Nosotros tenemos mucho que aprender todavía para ser padres, ¿sabe? Tenemos mucho que aprender. Es impresionante cómo la gente se prepara para ser médico, se prepara para ser ingeniero, se prepara hasta para ser electricista, se prepara para ser constructor, se prepara para hacer piso. Hay cursos para todo en este país. Todavía no he visto un curso para padres, ¿sabe? Que piensa casar, entra un curso para esposo, piensa tener hijo, entonces estudia el segundo semestre, inscríbate para padre. No, nosotros nos lanzamos
a la suerte. Imagínense si usted cayera en un médico que, ay, yo quiero ser médico. Ahí pone un consultorio y usted llega allá y él va a comenzar a tratar contigo, va a querer hacerte una cirugía. Y usted dice, ¿dónde estudió? Yo no estudié, pero es lo que yo quiero hacer. Usted saldría corriendo de allí. Entonces imagina, nosotros somos padres y cuando Hashem comienza a tratar con nuestros hijos, ahí nosotros tratamos de no dejarles pasar por esa dificultad y suplimos esa dificultad, pero no fue así como Hashem trató. Hashem expuso a los suyos, a sus hijos, a dificultades para que ellos crecieran en medio de esas dificultades. Y a veces nosotros hasta impedimos los crecimientos de nuestros hijos porque no les dejamos aprender de las dificultades. Estamos ahí atrás, socorre por acá, socorre por allá, pero déjalo pasar. No es cierto que nosotros hemos pasado también por tantas dificultades. En aquellos tiempos los padres no eran tan afectivos como hoy, ¿no? Si nosotros metíamos la pata y decíamos, deja que meta la pata porque va a aprender. Hoy día nosotros no, si él mete la pata, nosotros metemos la alfombra para que se caiga, no se lastime. Tratamos de... Entonces nunca va a aprender bien, ¿no? Nunca aprende bien. Porque en la hora del caer, ahí nosotros corremos, ponemos las alfombras, las almohadas, para que no se lastime, ¿no? Acaba no aprendiendo, ¿no? Entonces, pero Hashem sabe cómo tratar con sus hijos. Los exponía a dificultad. Imagínense, vivieron los cananeos todo tiempo en esa tierra y la primera hambruna fue en el tiempo de Abraham. Y estos cananeos no sufrieron hambruna. ¿Por qué dice la primera? Y si ellos no sufrieron, ¿por qué nosotros vamos a perecer en él? Las hambrunas no fueron para nosotros, fue para enseñarnos. Las dificultades son para motivar nuestro crecimiento espiritual, para enseñarnos a relacionarnos con el Eterno. Imagínense, saca el pueblo de Egipto, lo lleva al desierto y lo expone a un lugar que no tiene más nada que arena y desierto y piedra. ¿Cómo puede sobrevivir allí? Solo dependiendo de Dios. A veces también Hashem nos expone a una vida desértica para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Porque de otra manera nosotros terminamos perdiendo la confianza en Él. Si nos está rebosando de dinero la cuenta, nosotros ni vamos a levantar una oración. Pero ya como cuando llegan los biles y nos hay la plata ya y ay, Dios mío, ayúdame, socórreme. Ah, te acordaste de mí. Es así como se acuerda. No me diga que voy a tener que pasarme la vida toda exponiéndote a problemas para que te acuerdes de mí. Pero llega un punto que nosotros ya aprendemos que aunque haya bastante cosas en los armarios, haya dinero en la cuenta, nos seguimos dependiendo de Él. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado por las dificultades y hemos aprendido a depender de Él. Bueno, que Hashem nos bendiga. Amén.